con la persona secretaria César Gustavo Rosas Pérez, que se encuentra aquí a mi derecha. Quiero recordarles que esta sesión será grabada y posteriormente podrán consultarla en los canales institucionales para cualquier duda también que puedan llegar a presentar de manera posterior. Entonces, pues, una vez dicho esto, a las 16:26 del 16 de noviembre de 2023, conforme a la convocatoria respectiva, da inicio la Asamblea Comunitaria Informativa de la Demarcación Territorial de Tlalpan, para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Qué gusto que nos acompañen, veo caras conocidas y otras, pues bueno, ya nos conoceremos. Nos acompañan en la mesa por parte de la Dirección Distrital 14, como les comentaba, pues su servidora, también el licenciado César Gustavo Rosas Pérez, nuestro secretario del órgano desconcentrado, aquí a mi izquierda, y el licenciado Roberto Aarón Medina Salas, subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana. De la Dirección Distrital 16 nos acompaña la maestra María Enriqueta Islas Sánchez, titular del órgano desconcentrado. Y por parte de la Dirección Distrital 19 contamos con la presencia del licenciado Andrés Malváez Sánchez, que es encargado de despacho de la Secretaría del órgano desconcentrado. También tenemos, como pudieron observar en la entrada, para el registro de asistencia y diverso apoyo logístico, tenemos personal de apoyo de las 3 direcciones distritales, 14, 16 y 19, que conformamos la alcaldía Tlalpan. Nos acompañan también diferentes autoridades, Analicet San Juan Encuo, nos acompaña por parte de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, y Juan Carlos Díaz Díaz. También por parte de oficinas centrales nos acompaña de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos el licenciado Pablo Telles, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística Sofía Luna Rivera, de la Dirección de Género y Derechos Humanos Valentina Cervantes Perusquía, del Tribunal Electoral del Poder Judicial nos acompaña Armando Castro Plancilla, de la Defensoría Pública Electoral Rafael Cruz Vargas, de la Junta Local Ejecutiva Felipe Cobos Cerón, y pues por parte de los pueblos voy a nombrarlos. Si me falta alguno, por favor al final levante su mano, porque pues pudo haberse actualizado esta lista. De San Lorenzo Huipulco tenemos a Marta Leticia Medina Ríos, Cito Ernesto Reyes, Cuauhtémoc Sánchez Salas. Gracias. De la Magdalena Pletlacalco, Juan Manuel Obando Mendoza. Bienvenidos todos. San Pedro Mártir, Evelyn Benítez Osnaya. Gracias. Guillermo Vázquez, Antonia Estrada Rosas. Bienvenidas. San Andrés Totoltepec, Moisés Perea Cantera. Bienvenido, señor Andrés. De Parres el Guarda, Rafael Castillo Madrigal. Bienvenido, señor Rafael. De San Miguel Xicalco tenemos a Clemente Maguellar Contreras. Bienvenido. María Elisa Álvarez Pérez. ¿Dónde tenemos a María Elisa? Ah, fue al tocador. Constantino Gonzaga Contreras. Bienvenido, señor Constantino. No sé si me faltó alguien más por nombrar. De San Miguel Ajusco, Rosa Vázquez Jiménez. A lo mejor todavía está en la entrada, pero bueno, la consideraremos en cuanto llegue, pues que levante la mano. Muchas gracias. Gracias a todos. A continuación les daré las indicaciones para llevar un buen desarrollo de la asamblea. Durante el desarrollo de esta asamblea se les pide a las personas asistentes mantener silencio, ya que esto permitirá escuchar con atención y claridad a la persona que tome la palabra, salvo que se encuentren en el uso de la voz, claro.
Para una mayor fluidez y agilidad en el desarrollo de los temas agendados para esta asamblea, las personas asistentes que deseen hacer uso de la palabra podrán hacerlo levantando la mano en el punto 5 del orden del día relativo a la deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta en 3 ocasiones, cada una hasta por 3 minutos, para lo cual mostraremos un reloj en la parte de atrás que irá contando el tiempo. Para tener un control de los tiempos, les iremos indicando conforme a este reloj, cuando ya hayan concluido, por favor les pedimos que nos ajustemos a estos tiempos. No habrá traducción a lengua de señas mexicanas por no contar el Instituto Electoral con suficiencia presupuestal para este concepto. En su caso, habrá un resumen del acta de la presente asamblea que podrá ser traducida a lenguas indígenas y así se solicita por las representaciones. Se les recuerda que los documentos y materiales de difusión les han sido comunicados con la convocatoria respectiva y continúan disponibles en la página de internet www.ism.mx en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas. Asimismo, les informo que el formato de aspectos socioculturales de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México fue previamente socializado en formato impreso y digital a las autoridades, representatividades y población de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de las que tenemos registro en nuestros directorios, a fin de que conocieran su contenido. Y el día de hoy en la entrada también fue distribuido entre la ciudadanía asistente. Es importante destacar que dicho formato tiene como finalidad recopilar información susceptible de ser comunicada a los partidos políticos relacionada con elementos para comprender la cultura indígena, sus formas internas de gobierno y la autoorganización de pueblos, barrios y comunidades, entre otros aspectos. Es por ello que si alguno de ustedes no cuenta con el formato, lo pueden solicitar al personal de apoyo de las direcciones distritales aquí presentes y se informa que al final de esta asamblea informativa se procederá a la recolección de los formatos ya requisitados, por lo que les pedimos de su valioso apoyo para que lo llenen con los datos e información que se les solicita respecto a su pueblo, barrio o comunidad indígena. Le solicito, señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Con gusto. El orden del día es el siguiente. Número 1, lectura del orden del día. 2, antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. 3, presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 4, aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Y 5, deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceda a continuar con el desahogo del orden del día. Con gusto. El segundo punto del orden del día corresponde a la exposición de los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Muchas gracias. A continuación le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Andrés Malváez Sánchez, encargado del despacho de la Secretaría del órgano desconcentrado de la Dirección Distrital 19, para que atienda este punto explicando brevemente los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Nuevamente les comento, para alguna intervención será en el punto 5, vamos a ver las presentaciones y pueden ir anotando sus dudas para en el punto 5 plantearlas. Muchas gracias. Adelante, licenciado Andrés. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes que nos trae el día de hoy o que nos convoca, que nos reúne? Bueno, el día 19 de julio del 2023, es decir, de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
resuelve en el juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía un asunto que para nosotros y para ustedes tiene que ser de relevancia. En este asunto nos vincula a nosotros como institutos electorales, no solo de la Ciudad de México, sino también de las 31 entidades federativas, incluida obvio la Ciudad de México, que serían las 32. Y también al INE, para que busque procedimientos, busque la forma de cómo difundir y dar a conocer las consideraciones que se resolvieron en esta sentencia. Esta sentencia nos va a hablar de las acciones afirmativas para las candidaturas de personas indígenas, pero nos pide aquí que tenemos que acreditar lo que es una autoadscripción calificada, y esta autoadscripción calificada tiene sus antecedentes en otro juicio de revisión que fue el 1410 del 2021. En este asunto se resuelve donde dos candidatos del PAN les revocan la asignación, y a partir de ahí dicen que los lineamientos que había emitido como tal el Instituto Electoral pues no tenían esa parte desarrollada para poder acreditar como tal la autoadscripción calificada. Entonces ordena el instituto modificar nuevamente, pero esto sucede a partir de 193 personas aproximadamente del estado de Morelos que presentan el medio de impugnación que hoy nos ocupa, solicitando a la misma sala superior que revocara estos lineamientos. Sin embargo, les dice que no tienen razón, pero desarrolla todo un entramado diciendo cómo se debe de interpretar todo lo que son los lineamientos, y les dice, en el artículo 3 de los lineamientos, ahí dice que la Asamblea Comunitaria General es la autoridad que va a poder expedir como tal la constancia. Y después de ahí ya nos da un referente de más autoridades, pero en esa parte le corresponderá a mi compañero exponerlo. Pero previo a esto hay un acuerdo del Consejo General que es el 347 de fecha 15 de mayo del 2022, donde se aprueba lo que es una consulta por el INE previo a ematir lo que son los lineamientos para conocer cuál es la cultura de las personas indígenas. Posteriormente, el 31 de mayo se aprueba la consulta para llevar a cabo lo que es ya propiamente la aplicación del cuestionario, y se aplica en diferentes estados, y a partir de ahí los resultados nos dan cuenta que no solamente existe como autoridad lo que es la Asamblea General Comunitaria, sino existen autoridades también tradicionales, autoridades comunitarias y en fin un sinnúmero de autoridades. Ahí es otro de los supuestos donde también el mismo quejoso o la misma parte actora que fue la que presentó inconformándose, diciendo pues es que estos tienen más peso y la asamblea posiblemente se le resta, y les dice no. Entonces nuevamente se vuelve a reiterar y se les dice que la Asamblea General Comunitaria es la autoridad en primer orden de prelación para emitir lo que es la constancia, y que esta constancia después va a ser propiamente calificada en el momento de que se vaya a registrar la candidatura de personas indígenas. Ese sería en un primer momento, y en un segundo momento podría ser también el propio tribunal si se llegara a desconocer la calidad de estas personas. ¿Y a quién le correspondería? Pues a la misma persona interesada o que presente o tenga interés en demostrar que no es una persona indígena. En estas candidaturas lo que nos dice que también van a participar los partidos políticos, porque van a ser el vehículo, la vía a través de los cuales va a poder proponerse la candidatura de las personas indígenas. Cuando nosotros tengamos una negativa por parte de la Asamblea, entonces tendremos que recurrir a los partidos para poder documentar esta negativa y poder justificar también esta parte de por qué fue que se les negó como tal la calidad o la constancia que se les está solicitando. Ok. Entonces, estos antecedentes han servido
También nos habla la sentencia de firmas de personas, de 10 personas, pero dice que aquí hay excepciones. Y estamos hablando de lo que son las personas migrantes también desplazadas, o bien las personas indígenas migrantes. Tenemos 2 casos, que sería Zacatecas y que sería Monterrey, donde tenemos personas migrantes. Las desplazadas, ahorita yo estoy recordando, si no mal, es la cuestión de las personas que por cuestiones de conflictos o bien por límites de tierras han tenido que dejar o abandonar como tal esa parte de la comunidad. Entonces ellos también es a través de otro mecanismo por el cual podrán obtener lo que es esta constancia de autoadscripción calificada. Entonces esta sentencia es a grosso modo lo que nos habla. ¿Sería cuánto en cuestión de los antecedentes? Muchas gracias. Le solicito al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Muchas gracias. Para atender este punto del orden del día, le cedo el uso de la voz al licenciado Roberto Aarón Medina Salas, subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana de la Dirección Distrital 14, para que explique las acciones afirmativas en comento, no sin antes actualizar el pase de lista de asistencia con la incorporación de San Pedro Mártir, la señora Faustina Martínez Flores. Y Faustino, perdón, disculpe. Bienvenido, señor Faustino. Gracias, adelante. Nuevamente, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos las autoridades e instancias representativas de los pueblos originarios y barrios que el día de hoy nos acompañan, de San Lorenzo Huipulco, Magdalena Petlacalco, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Chicalco y Parres el Guarda. Bien, como ya veníamos diciendo aquí en esta asamblea, de lo que se trata ahora es de darles a conocer lo que son las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Adelante, Liz, por favor. Y el primer concepto que vamos a tratar aquí es con respecto a esto. ¿Qué es el proceso electoral local ordinario de 2023 y 2024? Bien, la definición nos dice que un proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, la Constitución local, es decir, la Constitución de la Ciudad de México, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y demás leyes aplicables. Todos estos actos que están regulados en este marco normativo son realizados por las autoridades electorales, así como los partidos políticos o coaliciones, y muy importante, por la ciudadanía. A veces se nos olvida que en todos estos trabajos que confluyen en el proceso electoral, nada más se habla de candidatos, candidatas, partidos políticos, autoridades, y debemos de tomar en cuenta que el elemento más importante en todo este conjunto de acciones es la ciudadanía. Y bien, el objetivo de todo esto, de todas estas instancias que confluyen, autoridades, participantes y en el marco normativo, el objetivo es la renovación periódica de los poderes legislativo y ejecutivo. En este sentido, hablando del proceso electoral, estamos en la primera etapa de este proceso electoral, que es con respecto a la preparación de la elección. A nivel Ciudad de México, el proceso electoral local ordinario inició el 10 de septiembre con la sesión del Consejo General, es decir, ya estamos formalmente en proceso electoral. Los partidos políticos en esta etapa, que es la preparación de la elección, realizan sus precampañas o procesos internos de selección y solicitan al Instituto Electoral de la Ciudad de México la inscripción de las personas candidatas a los distintos cargos. Entonces, bien, este es el primer punto, que estamos ya en el marco del proceso electoral local ordinario, en la primera etapa, que es la preparación de la elección. Bien, lo siguiente es precisamente la postulación para ocupar algún cargo de elección popular. En este momento los partidos políticos tienen la responsabilidad de seleccionar y presentar candidaturas. Bien importante,
que reflejen en su totalidad la pluralidad de la sociedad. Es decir, que estas representaciones, como su nombre lo dice, y aunque suene redundante, abarquen, reflejen y den cuenta de la pluralidad, de la heterogeneidad, de la diversidad de la sociedad, en este caso en específico de la Alcaldía Tlalpan, y por supuesto tiene que incluir a los pueblos originarios, a sus instancias representativas y a los barrios que confluyen en este territorio. Y esta pluralidad de la sociedad es para qué, precisamente que dé cuenta de que en esta pluralidad se está comprometido con las comunidades de las cuales provienen las personas. Este procedimiento forma parte, bien importante, eso hay que tomarlo en cuenta, de la vida interna de cada partido político. Es decir, ellos también tienen su autonomía, tienen también su marco jurídico, y en este sentido, este procedimiento, en otras palabras, es el marco regulatorio de esta etapa y depende, aquí también esto hay que tomarlo en cuenta, de los estatutos de cada instituto político. En esta autoorganización y en esta organización interna, que va a depender de los estatutos, debe de estar allí incluido esto, pero va a variar de una instancia política, de un instituto político, de un partido político, de uno a otro. Bien. Después seguimos avanzando y entonces nos encontramos con los procesos internos de los partidos políticos. ¿Y a qué nos referimos con estos procesos internos? Pues a todos estos actos que realizan precisamente estas instancias, los partidos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular, precisamente para la selección de las candidaturas que postularán en este proceso electoral. Durante estos procesos internos es bien importante qué es lo que va a acontecer ahí. Se podrán llevar a cabo actos de precampaña y ¿a qué nos referimos con esto? Reuniones públicas, asambleas, marchas y en general todos los actos dirigidos a las personas afiliadas, simpatizantes o al electorado en general. ¿Y cuál es el objetivo de estos actos de precampaña? Obtener el respaldo para posteriormente poder llegar a ser postulados como personas candidatas. Entonces vean cómo vamos siguiendo la ruta tanto temporal en procesos. Ya estamos aquí, una vez que terminen las precampañas, entonces los partidos políticos ya habrán decidido quiénes son las personas que van a fungir como las candidatas y candidatos. Esta etapa de precampañas para diputaciones y alcaldías, de acuerdo a la ley, dura 40 días y va a empezar, este periodo corre a partir del 25 de noviembre de este año y va a dar fin el 3 de enero de 2024, el periodo de las precampañas, que son procesos internos de los partidos políticos. Ahora bien, una vez que ya se llegaron a cabo, ya terminó esta etapa, entonces ahora sí vamos con la postulación de las candidaturas, y para esto otro concepto fundamental es el que hacemos referencia aquí de la fórmula. Para el caso de diputaciones y concejalías, los partidos políticos deben postular a fórmulas de personas. ¿Y a qué nos referimos con esto de fórmulas? Que se debe registrar a una persona propietaria y a una persona suplente por cada uno de los cargos que van a estar en juego. Y en el caso específico de las acciones afirmativas, ahorita vamos a decir y explicar un poco más a qué nos referimos, estas fórmulas sí o sí deben estar integradas por dos personas que pertenezcan al mismo grupo de atención prioritaria. Es decir, si hay una candidata mujer propietaria, la candidata suplente debe ser sí o sí forzosamente mujer. Igual pasa con las candidaturas de personas pertenecientes a comunidades originarias o barrios o personas indígenas. La persona suplente debe ser una persona originaria y la persona propietaria también. Este registro de estas fórmulas, ya que son formalmente para las candidaturas, este registro consta de un periodo de 8 días y este periodo se va a llevar a cabo del 8 al 15 de febrero de 2024. Y bien, ya hablando precisamente una vez definidas cuáles son los cargos que se van a elegir en este proceso local electoral ordinario. Bien, a nivel del Poder Ejecutivo vamos a tener la posibilidad de elegir la jefatura de gobierno, que está representada por una persona titular de la jefatura de gobierno. Con respecto al Poder Legislativo, vamos a elegir las diputaciones tanto de mayoría relativa y de representación proporcional. En el caso de la Ciudad de México estamos hablando de 66 diputaciones, 33 por el principio de mayoría relativa y también una por este principio. Esta es para el voto de las ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de México residentes en el extranjero, a lo que le conocemos en el instituto como la Diputación Migrante, y el resto de las 32 diputaciones van a ser por el principio de representación proporcional, y ahí tenemos las 66 que van a conformar el Congreso de la Ciudad de México.
Y con respecto a las alcaldías y concejalías, en toda la Ciudad de México se van a elegir 16 personas titulares de las alcaldías, en este caso una que es la de Tlalpan, y en total a nivel Ciudad de México se van a elegir 204 concejalías. Con respecto a la división de las circunscripciones, que son 121 por el principio de mayoría relativa y 83 de representación proporcional. En la proporción que establece la ley, 60% por el principio de mayoría relativa y 40% por el principio de representación proporcional. En el caso específico de Tlalpan, ¿cuántas concejalías por el principio de mayoría relativa vamos a tener la oportunidad de elegir en 2024? A ver, pregunta a todas y todos. ¿Cuántas concejalías? 15, pero por el principio de mayoría relativa, ¿cuántas circunscripciones hay en Tlalpan? Escuché 9, ¿verdad? Exactamente. 9 concejalías por el principio de mayoría relativa, que es decir, van a representar a cada una de las circunscripciones del territorio de Tlalpan, y 6 por el principio de representación proporcional, en total van a ser 15. Y bien, ya para finalizar mi participación, ahora sí, con respecto a lo que propiamente son las acciones afirmativas y que es materia de esta reunión y de esta asamblea, debemos recordar que todo esto viene del marco en general de los derechos humanos, ¿ok? Esto es muy importante y muy fundamental. Esta es la razón de ser de toda esta ruta, de todas estas sentencias a cuales ya nos hacía referencia el licenciado, y que por eso estamos aquí. ¿Y qué son las acciones afirmativas? Pues son, desafortunadamente sí, son acciones que se han tenido que tomar. ¿Por qué? Precisamente porque ha habido situaciones de desventaja, de discriminación, de exclusión, de segregación de ciertos grupos y ciertas personas a lo largo de la historia de México, de la Ciudad de México y de las regiones específicas. El objetivo de estas acciones afirmativas es precisamente corregir estas desigualdades y desventajas en favor de los grupos de atención prioritaria que han enfrentado esto sistemática e históricamente. Y el objetivo final y último de estas medidas en el marco de los derechos humanos es garantizar, en este caso, la participación equitativa en política y la representación en los órganos legislativos y de gobierno. Ahora, ¿son necesarias las acciones afirmativas? Desafortunadamente sí. En un estado ideal de cosas no tendremos ni que estar reunidos aquí, porque todas y todos tendremos garantizados nuestros derechos y por supuesto nuestros derechos político-electorales. Pero por eso es que se encaminan esta serie de acciones que son resultado precisamente de la organización de grupos, colectivos, activistas, sociedad civil, ¿ok? Y que en este caso, sentado en sentencias, a veces en jurisprudencia, es que se va avanzando. ¿No se va avanzando al ritmo que queramos? Por supuesto que no, pero pongamos el ejemplo obvio, el caso de las mujeres, ¿ok? Resultado de su organización, de sus luchas, de sus demandas, de sus exigencias, es que se les dio el reconocimiento al derecho al voto, ¿ok? Y ahora hablamos incluso en este tránsito desde cuotas de género, que eran acciones afirmativas en cierto momento, hasta llegar a un principio constitucional de paridad en todas las candidaturas y en todos los cargos. Entonces, ¿son necesarias? Sí, ¿ok? Y mientras más nos involucremos, mientras más participemos, llegaremos a ese punto donde ya afortunadamente no necesitemos de estas acciones afirmativas, pero en este momento sí hacen falta y sí van a materializarse con la participación de todas y todos. Bien, esta información que les di aquí brevemente está de manera más detallada en los folletos y en los trípticos que se les entregaron. Por favor, hagan uso de ellos y por mi parte es todo. Les agradezco su escucha. Gracias. Gracias, licenciado. Para continuar, le solicito al secretario seguir con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí. El cuarto punto del orden del día corresponde a los aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Muchas gracias. Para atender este punto del orden del día, cedo el uso de la voz a la maestra María Enriqueta Isla Sánchez, titular del órgano desconcentrado 16, para que explique los aspectos a considerar conforme a los lineamientos. Nada más pediría yo, por ahí se escucha como un poquito de ruido atrás, no sé si alguien esté hablando por ahí, pero sí, por acá se oyen unas vocecillas, no de aquí, sino como de hasta allá atrás, sí, como de allá afuera, a ver si nos pueden ayudar, por favor, porque sí, como que distrae un poco, ¿no? Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, maestra Paola. Un gusto poder saludarles el día de hoy y bueno, nuevamente agradecemos
su asistencia y su participación en estas actividades y en especial en este tema de acciones afirmativas, que es un tema muy importante para los integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de nuestra ciudad. Y bueno, yo les voy a explicar y comentar cuáles son los criterios de postulación, qué significa la autoadscripción calificada. Y bueno, vamos a empezar primero identificando cuáles son los grupos de atención prioritaria que establece el artículo 14 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Este código fue reformado el día 2 de junio de 2023, es decir, anteriormente, como bien lo comentaban mis compañeros, se accedía a estos cargos de elección popular mediante acciones afirmativas. Hoy está establecido en una ley y es obligatorio para los partidos políticos cumplir estas postulaciones y en su caso también los candidatos independientes en el caso de concejalías. Y bueno, los 5 grupos de atención prioritaria son, primero, las personas con discapacidad. 2, los pertenecientes a pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 3, personas de la diversidad sexual y de género. 4, personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México. Y 5, del sector de las personas adultas mayores. Y bueno, ¿qué dicen nuestros lineamientos en relación a las acciones afirmativas? Señala que la obligación de postular personas pertenecientes a los diferentes grupos de atención prioritaria se realizaron los lineamientos de postulación en cumplimiento, por supuesto, al artículo 14 del Código. El Consejo General de este Instituto Electoral de la Ciudad de México lo implementó a través de estos lineamientos de postulación que fueron aprobados cuando inició el proceso electoral, que fue el 10 de septiembre de 2023. Pero además de estas postulaciones obligatorias, también el Instituto Electoral, además de una obligación para postular también en las diputaciones de representación proporcional, también recomendó a los partidos políticos postular por lo menos 2 diputaciones más de mayoría relativa y 2 diputaciones más en representación proporcional. Y bueno, esta obligación de los partidos políticos a postular personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria en sus procesos internos y también como personas candidatas. En el caso de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, está obligado a postular al menos una fórmula de personas integrantes de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Esto es, el artículo 14 del Código señala que para las diputaciones de mayoría relativa, los partidos políticos están obligados a postular una fórmula de cada grupo de atención prioritaria, es decir, tienen que postular una fórmula de personas con discapacidad, una fórmula de pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, una fórmula de la diversidad sexual y de género, una fórmula de personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y una fórmula del sector de las personas adultas mayores. Pero además también están obligados a postular una de estas 5 fórmulas en los bloques de competitividad de medio y de alto, es decir, en los distritos en los que tengan mayor oportunidad de triunfo. Y, como lo comentaban mis compañeros, una persona propietaria y persona suplente del mismo grupo de atención prioritaria. Para el caso de la diputación por el principio de representación proporcional, no está establecido en el artículo 14, sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante las acciones afirmativas, obliga también a los partidos políticos a postular al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria en las listas cerradas denominadas lista A, que es un listado de 16 candidaturas, en el que en ese primer bloque es donde están obligados también a postular una fórmula
de cualquiera de los 5 grupos de atención prioritaria. Y por su parte, también están obligados a postular en cada una de las alcaldías al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria, que son personas con discapacidad, una fórmula perteneciente a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, o una fórmula de la diversidad sexual y de género, o una fórmula de personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México, o una fórmula del sector de las personas adultas mayores para dar cumplimiento a la legislación local. Y bueno, algo muy importante que también comentaron mis compañeros, estas postulaciones tienen que cumplir con un requisito, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad y cumplir con la normatividad interna de los partidos políticos en su caso. También deben de cumplir con la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Y esta autoadscripción calificada ya estaba establecida desde el 2019 en la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, en el artículo 24. Y señala que las personas ciudadanas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, así como a comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, al momento de ser postulados por los partidos políticos, deberán cumplir con la autoadscripción calificada. Esto es, que deberán ser integrantes de pueblos, barrios o comunidades indígenas, primero con un vínculo efectivo, pero además este vínculo tiene que ser documentado y comprobable con su colectividad e instituciones sociales, económicas, culturales y políticas respectivas. Haber presentado en algún momento servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en el pueblo, barrio o comunidad situados en el ámbito territorial por el que pretendan postularse. Y bueno, pero ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a una postulación por un partido político y en el caso de que hubiera candidatos independientes, una postulación en el caso de concejalías? La autoadscripción calificada para candidaturas indígenas, algunos de los medios útiles para comprobar esta autoadscripción puede ser cualquier documento que avale que fue o que es autoridad tradicional. Una constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite la pertenencia a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena. Escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia o comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales. Estos son algunos de los ejemplos, pero si cuentan ustedes con más documentación que pudieran apoyar esta autoadscripción calificada, toda la documentación será recibida. Algo muy importante, toda evidencia que se aporte será recibida de buena fe. ¿Por qué? Lo que siempre hemos comentado es que aún no existe un catálogo oficial de autoridades tradicionales en la Ciudad de México. Entonces, por esta ocasión y en este proceso electoral 2023 y 2024, para las postulaciones a candidaturas locales, será recibida de buena fe, puesto que no existe pues el catálogo de autoridades tradicionales, que es responsabilidad de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Y bueno, si ustedes llegan a acceder a una candidatura dentro de los 5 grupos de población prioritaria, tienen derecho como candidatas, como personas candidatas y sobre todo pertenecientes a algún grupo de atención prioritaria, igual que los demás candidatos, a que su candidatura sea conocida por todas las personas votantes a través de diversos medios, y entre ellos será el sitio de internet que es Candidatas y Candidatos Conóceles. Este sitio será administrado por el Instituto Nacional Electoral y donde los partidos políticos estarán obligados a subir toda la información respecto a sus candidatos. ¿Qué información va a estar disponible? La trayectoria del candidato,
las propuestas, la autoidentificación de cada contendiente a los puestos de representación popular, y este sitio pues además va a ayudar a la población a conocer plenamente quién busca representarnos, de modo que también se puede emitir un voto libre e informado y al mismo tiempo pues también se permita una competencia más justa. En la diapositiva se encuentra la página que es https://candidaturas.ine.mx/. Y bueno, ¿qué sucede si un candidato que es postulado por un partido político o un candidato independiente, en el caso de concejalías, no cumple con esta autoadscripción calificada? Bueno, ustedes como ciudadanos o como representantes o como autoridades tradicionales pueden acceder al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Si ustedes consideran que una candidatura no pertenece a algún pueblo, barrio originario, comunidad indígena, pueden presentar este juicio. Y si consideran, por ejemplo, que alguna institución, algún órgano de gobierno o persona vulneró sus derechos en materia electoral y política, pueden solicitar un recurso legal denominado juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y es muy importante que ustedes consideren y tengan en cuenta que este recurso es procedente solamente en dos momentos. El primer momento es en el proceso de selección de candidaturas al interior de los partidos políticos, es decir, en sus elecciones internas. Y el segundo momento es cuando los partidos políticos registran ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México sus candidaturas y cuando se aprueban mediante los acuerdos que aprueba el Consejo General para las candidaturas registradas. Y bueno, las autoridades competentes para acompañarlos en este proceso, pues somos el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México o mediante su Defensoría Pública. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le solicito al señor secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El quinto punto del orden del día corresponde a la deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Gracias, señor secretario. Pues este sería el punto donde si tienen algunas dudas, haríamos tres rondas de participaciones, como les comentábamos, con 3 minutos para cada una de las personas en cada una de estas 3 rondas. Y bueno, recordarles nuevamente que toda esta información, tanto el folleto que les dimos, el tríptico, el plan de trabajo, los antecedentes, toda esta información está en la página del Instituto www.ism.mx para cualquier otra duda, y que también estamos a su disposición en las 3 direcciones distritales para orientarlos sobre todos estos procedimientos. Y si tienen alguna duda con relación a este tema y a lo que se ha expuesto en estos momentos por parte de mis compañeros, yo les diría que levanten la mano. Tenemos ahí una compañera que tiene el micrófono para que nos pudieran decir su nombre, el pueblo del cual nos acompañan o del lugar de residencia y su pregunta, por favor, y entonces ya estaríamos encauzándola al funcionario que corresponda. Gracias. Por allá tenemos una mano. Por favor, su nombre, colonia, pueblo, barrio. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Hilaria Nelly Galloso Escamilla. Más cerquita, por favor, porque no se alcanza a escuchar. Mi nombre es Hilaria Nelly Galloso Escamilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. De la colonia Santa Úrsula, Xitla, y tengo 3 preguntas, no sé si las puedo hacer las Hágalas, sí, y aquí vemos. Primero, las candidaturas, entiendo que son solo para partidos, y por ahí entendí que para concejales pueden ser candidatos independientes o también para otras postulaciones que no sean concejales. La segunda es si ya está disponible el sitio para conocer la información. Y la tercera es que específicamente por qué las personas adultas mayores nos consideran un grupo vulnerable. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere? Juntamos las preguntas. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Por acá, su nombre, por favor, su
Sorge. Ahorita que le den el micrófono para que quede grabado bien, por favor. El Cuauhtémoc Sánchez Salas, del pueblo de San Lorenzo, Huipulco. Bueno, pues más que la pregunta, bueno, no sé a quién formulársela, es porque, bueno, nosotros, voy a tener que agregar una introducción. En Huipulco nos encontramos ahorita en un proceso de más que una afirmación, como ustedes lo manejan, ¿cómo se llama? Una acción afirmativa. Ha sido una vieja lucha ya del pueblo, en el cual ha sido indignante que nos quitaron la categoría de pueblo hace tiempo. Muchos vecinos acá o compañeros de otros pueblos que conocen muy bien a San Lorenzo Huipulco, es un pueblo hermano de los 11 pueblos de esta delegación. Estamos ahorita en un proceso, precisamente tuve doble interés de estar aquí. Hay compañeros que han estado luchando ya de tiempo y yo soy un nuevo copaco. De hecho, no debería ni ser copaco en un pueblo es una contradicción, o sea, porque pues, si va a entrar a ser pueblo originario. Sin embargo, entré a esto como copaco porque era la única forma de poder participar de una manera legal, digamos, o que mi voz fuera escuchada. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿por qué, más allá de nuestro pueblo, que está en un proceso ahorita va a haber elecciones, inclusive de un subdelegado, no sé si esté relacionado a este evento, y se va a tratar de aplicar todo lo que ustedes mencionan aquí, que inclusive se va a tener que rebasar o hacer otro tipo de acciones porque el pueblo estaba muy descuidado, casi refundarlo o hacer nuevas participaciones, porque así se corre el riesgo de que esté tutelado por la misma alcaldía o por grupos reaccionarios del pueblo que quieren tomar el poder, pues. O sea, ya no digo qué grupos ni qué parte, pero a veces también hay que tener mucho cuidado. En los procesos de la época liberal de Juárez y todo, que no es que atacar a los pueblos, tengo tiempo un poquito, pero a veces también, si bien se hace esta acción afirmativa de considerar a los habitantes de pueblos como minusválidos o con respeto, digamos, como si fueran niños casi, y no considerarles el poder o la fuerza que tienen como pueblos fundadores de una delegación o de cualquier lugar. Debería tener más fuerza jurídica. La otra es de que si bien a veces se trata de ayudar a los pueblos, se han dado casos también de cacicazgos, y no solo en la ciudad, en muchas partes del país, de que también por dar tanta autonomía o tanto poder al supuesto poder indígena o nativo, también se puede cometer excesos y ya no caen en la legislación jurídica, pues, que tenemos en México. Entonces la pregunta es cómo mantener un equilibrio, más en una ciudad como la que tenemos. Si no, sería esto una farsa o sería ridículo. El proceso que tenemos en Tlalpan de urbanización es impresionante, está siendo ya rebasado los pueblos, es una realidad triste, pero es real. De hasta dónde llegan sus límites, inclusive territoriales. Huipulco recobra su nombre de pueblo de San Lorenzo Huipulco, pero no vamos a aceptar que sea nada más el casco del centro del pueblo, sino que abarque otras colonias, ¿no? Me parece que ya excedimos los 3 minutos. Muchas gracias. Sí, es la cuestión territorial también, sí. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de contestar las preguntas de la señora y del señor. Con relación a la candidatura, si solo partidos pueden hacerlo, estamos hablando de un proceso electoral y la vía para las candidaturas, sí, en un proceso electoral es a través de los partidos políticos, así lo establece nuestro sistema electoral, político electoral. Ya está disponible el sitio, bueno, toda esta información está disponible en ese sitio. En el www, como les comentaba, ism.mx, en la pestaña de las asambleas. Todo eso ya está disponible, incluso pueden ver el video, ahí va a estar el video después de aquí de esta asamblea, está la documentación, formatos, todo eso ya está. El sitio que comentaba la maestra Enriqueta, que habla de conocer a los candidatos, pues eso será en su momento, porque ahorita todavía no tenemos candidatos, ¿verdad? Entonces todavía ni siquiera empezamos las precampañas y los procesos internos de cada partido, entonces es un proceso, ¿no? Todavía, pero digamos que va a estar disponible en el momento que corresponda.
¿Y por qué a las personas adultas mayores las consideran en grupos de atención prioritaria? Pues bueno, esto nos lo marca el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Y bueno, como comentaba el licenciado Roberto, todas estas cuestiones derivan de históricamente, ¿no?, alguna parte donde estos grupos no han sido o no se ha sido equitativa alguna circunstancia con ellos, ¿no? Entonces se consideran de atención prioritaria porque necesitan como darles un pequeño escalón para estar todos en igualdad de condiciones. Lo define el Código Electoral, el Código de Procedimientos. Más allá, pues sí habría que hacer una consulta más allá a los legisladores y además, pero bueno, está establecido así y el instituto tiene que atenderlo en esos términos, ¿no? Como planteaba el ejemplo de las mujeres, ¿no? También en algún momento, también podríamos decir, bueno, pues ¿por qué las mujeres? Pues porque también era un grupo que en algún momento histórico, pues también hubo una pues falta de igualdad o de equidad de oportunidades, ¿no? Entonces por eso es que se hacen este tipo de acciones afirmativas. Como comentaba el licenciado Roberto, justamente eso son las acciones afirmativas. En un mundo ideal pues no tendrían que existir, pero pues bueno, existen. Si quiere, en la segunda ronda le doy la palabra porque ya tuvo una participación, son 3 participaciones por persona de 3 minutos. Y en la segunda, ¿cómo mantener el equilibrio? Pues bueno, yo le diría que aquí pues son procesos, ¿no? Todo esto y que van evolucionando y que pues bueno, la intención del instituto es pues ir justamente incorporando estas acciones, respetar también la parte de los pueblos. Y vuelvo a lo mismo, esto aplicaría para la cuestión del proceso electoral, ¿no? Entonces, pues bueno, ir trabajando juntos, apegándonos a lo que nos dice la norma y es un proceso evolutivo que irá perfeccionándose, ¿no? Eso yo podría decirle. No sé si alguien más tenga otra pregunta o si alguno de mis compañeros quisiera hacer alguna otra aportación para aclarar. ¿No? Por ahí el señorcito, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorcito. Tengo una pregunta, una duda. Sabemos que San Lorenzo Huipulco. Su nombre y colonia para que quede en el acta, por favor. Mi nombre es Ernesto Cito, soy de la colonia San Lorenzo Huipulco, o pueblo. Tengo una duda y sabemos que el pueblo San Lorenzo Huipulco tiene ya 5 décadas sin una autonomía o una dirección que nos pueda dar ese valor, esa carta. Yo me pregunto, ¿quién nos puede dar o avalar la autoadscripción del pueblo para ser participantes para una diputación? Tenemos nada más la figura de ejidal, tenemos también un grupo de fiestas patronales, es lo único que tenemos. Y ahorita estamos en el proceso de un nuevo proceso para elegir a un subdelegado, que es el que nos va a dar la credibilidad de pueblos y nos va a apoyar en todas las decisiones que tengamos para poder crecer en el pueblo y desarrollarnos. Todo. Gracias. Gracias, señorcito. Pues bueno, hubo por ahí una lámina que planteaba la maestra Enriqueta, en donde señalaba claramente que el instituto pues es un instituto que actúa de buena fe, ¿no? Y sabemos que hay ciertas circunstancias que de repente no permiten, como en este caso, algo tan contundente, y entonces en esta lámina que hablaba sobre la autoadscripción calificada, pues nos marcaba diferentes supuestos, ¿no? Y bueno, ahí en ese supuesto también incluso existen comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales, ¿no? Entonces habría que explorar cuáles son todas las opciones y que verificarlas bien en la documentación. Y vuelvo a lo mismo, el instituto es un instituto que va a actuar de buena fe en este registro, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería como la respuesta. No sé si la maestra Enriqueta quisiera adicionar algo más. Sí, bueno, es muy importante en este tema aclarar que en este caso para el proceso electoral local de la Ciudad de México, la reforma al código fue en junio de 2023, es decir, este año. Por el caso de las candidaturas federales, ellos llevaron a cabo una consulta, una asamblea consultiva el año pasado.
Y de ahí emitieron sus lineamientos. Entonces ya tienen unos lineamientos específicos para la autoadscripción calificada, que aplica solamente para ellos. En el caso de la Ciudad de México todavía no llegamos, no nos va a dar tiempo, no nos dio tiempo de llevar a cabo esos trabajos. Es por eso que al no tener tampoco un registro oficial por parte de la CEPI, en cuestión de autoridades tradicionales, en este proceso electoral todavía se recibirán todos los documentos y serán de buena fe. Ahora, si el tema llega al tribunal, pues entonces el tribunal decidirá o emitirá su sentencia respecto a si un candidato cuenta con ese requisito de la autoadscripción calificada. Y bueno, me gustaría también aclararle un punto a la persona de Santa Úrsula, ¿sí? Es que parece que igual se confundió respecto a las candidaturas independientes. Las acciones afirmativas aplican para las diputaciones, para los partidos políticos que postulen, pero el caso de que también se registre un candidato independiente a nivel alcaldía, los candidatos independientes también tienen la obligación de cumplir con las acciones afirmativas solamente en las fórmulas de concejalías. Es decir, tienen que postular a alguno de los 5 grupos de atención prioritaria en sus concejalías. A eso me refería. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿quién fue primero, verdad? El señor, sí, permítame tantito, el señor de chamarra azul. Si nos dice su nombre y la colonia, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Moisés Perea, yo vengo de San Andrés Totoltepec. En San Andrés Totoltepec tenemos somos un pueblo originario con autoridad que fue electa por una asamblea comunitaria. Entonces ya tenemos pues la adscripción de pueblo originario indígena, reconocida también por el tribunal y por diversas autoridades para cuestiones también administrativas. Y contamos con un estatuto de gobierno, el cual entre sus artículos, en uno de ellos nos dice que se mantendrá ajeno a los partidos políticos. Mi pregunta es en el sentido de que si se puede generar entonces un candidato meramente por el Consejo de Gobierno o por la asamblea comunitaria, porque pues así fue electo también el Consejo por una asamblea comunitaria. Esa sería mi pregunta. Ok, gracias. El señor. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Castillo y soy del pueblo de Parres el Guarda. Tengo 2 preguntas. Bueno, más bien quiero decirles que se ha avanzado mucho en cuestión de la normatividad, las leyes para apoyar en cierta manera a todos los pueblos originarios y sobre todo a los candidatos que participan. Mi primera pregunta es, ¿por qué si una persona tiene buena aceptación en la región, por qué tiene que ser a través de los partidos que tiene que ser postulado y no ser de manera independiente? Eso sería mi primer pregunta. Mi segunda pregunta es si una autoridad tradicional puede participar en estos procesos de candidaturas o tiene que renunciar en un momento dado o en qué momento tendría que renunciar para si es que va a participar en un proceso de elección o únicamente se pide el permiso y se regresa. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Muchas gracias. Creo que van un poco relacionadas las preguntas sobre quién puede postularse o por qué es a través de partidos. Vuelvo a lo mismo que le comentaba yo a la señora. La base en un proceso electoral, la base para
poder definir candidatos o para postular candidaturas, pues son los partidos políticos, ¿no? Eso es en nuestro sistema político electoral a nivel nacional, a nivel país, a nivel Ciudad de México, ¿no? Entonces partiría yo por ahí, pero sí existe también lo de las candidaturas independientes, ya pasó el registro de las candidaturas independientes, pero para aclararles un poquito más, le daré la palabra al licenciado Andrés, que es quien nos puede aclarar un poquito más sobre la sentencia que estaba en antecedentes, toda esta parte, ¿sí? Adelante. Sí, de nueva cuenta, muy buenas tardes. Sí existe esa posibilidad de ser candidato sin partido. El INE dice candidatos independientes y eso es lo que nos va a diferenciar del INE con los institutos electorales. En el acuerdo del Consejo General, el número 94/2023, ahí viene lo de las candidaturas sin partido y nos dice que los participantes pueden de manera independiente y obvio, cubriendo los requisitos que ya habíamos comentado, acudir a la Asamblea General Comunitaria a solicitar esta carta. Así nos lo menciona la sentencia 56/2023 que emitió la sala. Una carta que finalmente es la constancia que nos van a expedir para poder acreditar esta autoadscripción calificada. Entonces sí se puede, solo que ahorita nosotros, creo que no sé por qué hasta ahorita se están dando estas reuniones, ya pasaron, se cerraron, las candidaturas sin partido apenas en el mes que acaba de pasar, en octubre, pero ahorita lo podemos hacer a través de los partidos políticos. La segunda pregunta, que si tendríamos que renunciar a la calidad de autoridad tradicional, sobre todo en un cargo, pues no es parte de una limitante dentro de lo que son los lineamientos. Yo creo que esto refuerza porque nosotros, o más bien lo que se busca con esta acción afirmativa para las personas indígenas es pues que ellos que conocen toda la problemática social, económica, política, cultural de su propia comunidad, que sean los que estén representando en los congresos, o sea, los que sean el portavoz. Si bien ya está recibiendo un sueldo, pero pues también es justo y necesario que no otras personas extrañas a la comunidad que no conocen esta dinámica social, pues nos estén representando, y por eso muchas ocasiones al momento de estar legislando, pues choca, porque nuestro sistema normativo interno no es como ellos están o como lo ven, esa como cosmovisión, o sea, desde el punto de vista como una persona inmersa, me puedo referir que labra la tierra, que es artesano, o sea, son ejemplos. No es lo mismo que una persona que está hablando aquí. No sé si me explico. Entonces, o sea, con ese fin es que se está construyendo esta acción, estos mecanismos, que se les informe, que les interese, que estos foros sirvan para deliberar. Todos nos podemos equivocar. Yo no conozco quién no. Entonces, pero para eso estamos, para disipar nuestras propias dudas. Gracias. Gracias, licenciado. No sé si exista alguien más que quiera participar en primera ronda. ¿No? En segunda, por favor, abriría yo la segunda ronda y creo que sería… la señora me había dicho que en segunda, que quería otra participación. Me la había pedido desde antes y después le doy la palabra. ¿Sí? Adelante, nada más. Ahí va el micrófono. Sandy, nuestro apoyo logístico. Casi no se oye, pero no sé si se lo puede acercar un poquito, o no está prendido. A ver si apoyan a la señora, por favor. Perdón, es un comentario respecto a la pregunta que hacía, porque a las personas mayores nos consideran vulnerables, porque en mi experiencia, y muy poca de que he estado participando en los últimos meses, es que lo que observo es que en el gobierno, en las magistraturas, en el poder legislativo, tenemos gerontocracia y los jóvenes no participan. Aunque yo sé por el licenciado Medina que cuando, por ejemplo, se hizo la elección de Copacos,
para alguien menor a 29 años tenía preferencia, pues lo que sigo observando es que los jóvenes no participan, y creo que si vamos a actualizar las leyes, creo que tenemos que buscar alguna forma de que los jóvenes participen, porque yo lo que observo en los distintos niveles, legislativo, ejecutivo y judicial, es que predomina la gerontocracia, y entonces ahí como que los mayores ya estamos dejando de ser vulnerables en una gran parte, ¿no? Es solo un comentario. Gracias. Muchas gracias, señora. Pues sí, hay también acciones afirmativas, como usted lo señala, para incluir, por ejemplo, en las Copacos a personas jóvenes, ¿no? Y en diferentes, incluso convocatorias que tiene el instituto para contratación de personal, hay acciones afirmativas también eso. Digamos que aquí lo importante, creo, es que se hagan estas acciones afirmativas, como también comentaba el licenciado, ¿no? Lo importante es que si vayamos en ese sentido de detectar, ¿no?, donde se necesita un poco más de apoyo para tener todos ese piso parejo, ¿no? Y entonces en ese sentido también pues se va caminando, ¿no? Se van haciendo procesos. Gracias, señora. Adelante, señor Cuauhtémoc, ¿me había dicho? Sí, señor, muchas gracias. Adelante. Son dos preguntas en específico. Una es coincidiendo con lo del compañero de San Andrés Totoltepec, que se me hace un ejemplo de un buen gobierno, que está bien representado. Están todos los sectores, están los comuneros, están los ejidatarios, mayordomos, organizaciones culturales que tiene ahí. Pero la pregunta también va en el sentido de si ustedes como instituto aceptan a este tipo de consejos. Parece ser que sí está aceptado, y en Xochimilco ya hay uno, en San Luis Tlaxcaltemalco, y aquí en Tlalpan tenemos San Andrés, y se me hace un ejemplo. Huipulco yo sugeriría, inclusive va a someterlo a la población, a que no sea solamente una elección de un subdelegado, de una persona unipersonal, sino que sea este sistema de consejo que ya se ha instituido aquí en Tlalpan y que debería de hacerse en otros pueblos para precisamente se quite esta corrupción de un solo personaje ahí como subdelegado. Y la otra va para ustedes también, en estos cambios territoriales de las adscripciones que tienen, que inclusive aquí nos causaba duda, aunque es la demarcación territorial en el mismo formato. ¿Qué ponemos? ¿El distrito que 19 o Tlalpan, o qué lo pones ahí? 16. Bueno, va en ese sentido, también un sentido no solamente del lenguaje que se utiliza técnico, sino qué está pasando también, cómo estamos ya siendo considerados los pueblos en este cambio. Si bien es científico y es por operatividad, yo creo que es el criterio que tienen. Ahora han fusionado Xochimilco con Tlalpan, y sí ha causado en el imaginario de los habitantes, que tiene que ver mucho con el ir a votar, este cambio de que ya estemos siendo, como que se ha movido inclusive hasta las delegaciones, ya no solo el pueblo. Afecta un poco a la imagen pues de los pueblos. Y en cuestión de territorio, en el caso de San Lorenzo estamos preocupados técnicamente, porque también si estamos hablando de no discriminación, también hay que incorporar a todos los sectores de clase media o de gente urbana. Son pueblos ya conurbados totalmente, ya están en la urbe, pues. Hay ejemplos en Coyoacán, en Joco, el pueblo de Joco, que hizo una lucha contra la torre que tiene los españoles ahí junto, o en ¿qué les gusta? San Simón en Portales, o Tlacoquemeca en la del Valle, hay infinidad de ejemplos de pueblos que aquí en la Ciudad de México no podemos ya considerar así 100% indígenas o con tradiciones ancestrales. Hay unos que sí, afortunadamente, aquí en el sur, pero otros ya no. Inclusive aquí en el sur ya está muy conurbado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente en Huipulco va a sugerir que voten también la gente que no sea totalmente nativa o que no sea de tradición indígena, puesto que viven en el pueblo también? O sea, hay que hacerles un cambio de mentalidad también, y considerar a colonias que un pueblo originario tiene derecho a tener varias colonias en su entorno, ¿no? Hay ejemplos, o sea, no solo los cascos del centro de los pueblos. Gracias. Gracias, se acabó su tiempo. Le daría la palabra al licenciado Andrés, ¿nos puede orientar en cuanto a las respuestas que nos plantea el señor, por favor? Ahorita le doy la palabra en segunda ronda. Espero no equivocarme, y si no, por favor, le pido que me corrija. Menciona los consejos electorales como una figura interna, ¿sí? Como autoridad representativa, consejos de gobierno. Sí.
Esa figura, si no mal recordamos, cuando se expide lo que es la nueva ley de participación y en uno de sus transitorios, digo, no quiero mentir, si es el cuarto, nos habla que conforme nosotros vayamos eligiendo las copacos, entonces van a ir también desapareciendo lo que son los consejos de los pueblos. En ese ínter también recordemos que ya se estaba como tal confeccionando lo que es la ley de pueblos de la Ciudad de México. Bueno, pero también a la par traemos lo que es la ley o la ley orgánica de alcaldías. La ley orgánica de alcaldías, igual, si nosotros revisamos lo que es el artículo 218, nos habla de la facultad también que tenemos nosotros como comunidad, obvio, en una asamblea general comunitaria, y tomemos la decisión si todavía queremos darle a estas figuras el nombre como tal de consejos de gobierno, consejo del pueblo, o bien podemos transitar a lo que son las coordinaciones territoriales. Lo más importante es que tengamos como tal una representación, un gobierno, como ustedes lo quieran denominar, porque ellos son los primeros, la sociedad es con la primera autoridad que tiene contacto para las demandas sociales. Y lo que yo les comentaba, ¿quién conoce la calle? ¿Quién no conoce el bache que está en la esquina? Y damos vuelta y sabemos que está otro bache. Todos los que somos vecinos somos los que conocemos este tipo de problemáticas. Yo lo que les puedo decir es que reflexionemos qué nos conviene más para el bien común, para esta colectividad, la figura interna, si es consejo de gobierno, si es una coordinación o finalmente el nombre que le pongan siempre va a ser el mismo, o se va a buscar el mismo fin. No sé si con esto respondo su pregunta. Bueno. Ok. ¿Perdón? Que lo entiende, pero no lo comparto. Okay. La maestra Enriqueta y después el señor para su planteamiento, por favor. Sí, bueno, para dar respuesta a lo que comenta la persona de San Lorenzo Huipulco, se refiere al Consejo Comunitario de Gobierno de San Andrés Totoltepec. Recordemos que como pueblos originarios, ustedes en su derecho a la libre determinación son libres de organizarse internamente como ustedes lo decidan. El caso del pueblo de San Andrés Totoltepec decidió en asamblea comunitaria establecer su forma de gobierno mediante el Consejo de Gobierno Comunitario. El Consejo de Gobierno Comunitario confluyen pues todas las autoridades tradicionales y representatividades del pueblo, que son comuneros, ejidatarios, mayordomos, comisiones, e incluso asociaciones civiles. Y bueno, aunque su paso o su respaldo fue muy complicado porque les llevó años en tribunales lograr esta forma de gobierno. Hoy por hoy, el pueblo de San Andrés Totoltepec en la Ciudad de México pues es el primero en contar con un estatuto incluso de gobierno en el que señalan prácticamente cómo se organizan internamente jurídicamente. Y esa forma de gobierno también a nivel nacional también lo están retomando, o más bien se retomó a nivel nacional aquí en el pueblo de San Andrés Totoltepec, y muchos pueblos también comienzan a ver este tipo de gobierno. Muchas gracias, maestra Enriqueta. Ahora sí, el señor. Adelante, en su segunda participación. Si usted recuerda, mi nombre es Moisés Perea, soy de San Andrés Totoltepec, y precisamente voy a emplear un poquito lo que dijo la licenciada o maestra. La cuestión está en lo siguiente: el pueblo de San Andrés Totoltepec vivió una elección muy violenta por parte de gente violenta del pueblo, y que se había apoderado entonces de la figura del subdelegado. Entonces, de hecho, este individuo era bastante corrupto, y entonces acarreaba a mucha gente y así obtenían a ganar elecciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, un grupo de habitantes del pueblo, preocupados por ello,
precisamente logramos hacer juntas de asambleas o asambleas comunitarias para cuestión de que tuviésemos otra forma de gobierno, y de ahí que el tribunal, como dice la maestra, nos otorgase entonces el derecho de hacerlo, el derecho de hacer una asamblea comunitaria en donde íbamos a elegir qué tipo de forma de gobierno queríamos. Y entonces en esa asamblea comunitaria se eligió la figura del Consejo Comunitario de San Andrés, del pueblo indígena de San Andrés Totoltepec, con todas esas características, comunitario e indígena. Entonces, y por lo tanto también sustentado, pues como decían también en el artículo 2 constitucional, en los artículos del 57 al 59 de la Ciudad de México, también de su Constitución, y también en los derechos humanos que también así lo consigna, ¿verdad? Entonces, yo sí, si ellos quieren adscribirse como un pueblo indígena originario, pues tendrían que hacer una asamblea, ¿verdad?, similar. Claro que posiblemente, como el compañero dice, para darle más democracia, pues pueden ya adscribir también a los residentes de ahí, ¿no?, que tengan determinadas características, que hablen pues o sea, que se sustenten bien en los principios de su mismo pueblo, y entonces así generar también un consejo comunitario. Y como también decía, pues nosotros también tenemos nuestro estatuto de gobierno, ¿no? Estatuto de gobierno que pues ha tenido que ser reconocido también tanto por el tribunal como por la misma alcaldía, como por las mismas autoridades también ya judiciales y hasta en el tribunal, pero también en el sentido de que hemos sido también reconocidos por el Poder Legislativo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por su participación. En segunda ronda, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Por allá, si le pasan el micrófono al señor, por favor, su nombre, su colonia, y ahorita le pasan el micrófono. Gracias. Sí, buenas tardes. Soy del pueblo de San Miguel Xicalco, pueblo originario, de usos y costumbres. Bueno, miren, nombre, ahí en nuestro... ¿Perdón? ¿Su nombre? Constantino Gonzaga Contreras. Mire, ahí en nuestro pueblo también tenemos una base muy fundamental, que son nuestras representaciones tradicionales. Tenemos nuestros representantes ejidal, comunal, nuestra subdelegada, nuestros fiscales, mayordomías, asociaciones, comités comisiones del agua, del deporte, vialidad y panteón. Somos un pueblo muy estructurado, en donde tenemos milenios de estar así. Lo que aquí me preocupa mucho es que cuando llega este tipo de elecciones, los pueblos nos veo abandonados por la falta de difusión. Ya cuando llega esa difusión, ya la tenemos encima y no nos damos enterados del pueblo. Porque si fuese así, nosotros con seguro tendríamos cómo colocar un concejal o un diputado. Pero veo que la realidad no es esa. Se nos dice de la noche a la mañana, se nos invita, y la verdad nosotros somos gente de pueblo, gente de trabajo, que a veces sí se nos hace imposible acudir a este tipo de eventos. Yo me dirijo a ustedes con mucho respeto, que por favor, como pueblos originarios de aquí en nuestra alcaldía de Tlalpan, se nos tome mucho en cuenta. Es todo, gracias. Muchas gracias. Para dudas o inquietudes que tengan sobre los temas tratados, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz? Adelante, señor, su colonia, su pueblo y su nombre, por favor. Su servidor, buenas tardes a todas y todos.
Buenas Soy Héctor García Peña del pueblo de San Miguel Ajusco. Buenas tardes. Me van a disculpar si me equivoco porque llegué tarde y probablemente este tema que voy a tratar lo hayan consultado ya en su momento. Mi inquietud y mi gran preocupación, no de ahorita, de siempre, porque en mi andar yo fui coordinador de los pueblos de Tlalpan y he encontrado y he visto con mucha tristeza que hasta la fecha los pueblos originarios seguimos siendo marginados. ¿En qué sentido? En muchas cosas, pero en este momento precisamente que, por ejemplo, para que nosotros podamos postular una candidatura de elección popular, llámese el nivel que sea, es cierto, existe la posibilidad de hacerlo de forma individual, apartidista, pero es muy difícil. Las cosas están muy complicadas, se requiere una organización muy... Desgraciadamente tendríamos que llegar al partido y en el partido parecen, todos los partidos, no nomás uno, parecen aplanadoras, ya traen todo perfectamente bien trabajado, bien estructurado y no hay posibilidad de que podamos accesar a postular un candidato que verdaderamente represente los intereses de los pueblos. ¿A qué voy con esto? Así como ustedes como mujeres lograron que haya igualdad de género en los puestos de elección popular, nosotros como pueblos exigimos que también haya esa igualdad para que nosotros a través de las leyes ya se establezca perfectamente que tengamos el acceso de que puedan ser candidatos los originarios de los pueblos. Eso hay que darles a entender, explicarles y exigirles a los partidos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Quién sabe? Ustedes son los expertos, por eso peco de ignorante y le pido su verdadera orientación, porque sé que estamos al cuarto para la hora, como lo dice el amigo que me antecedió de Chicalco. Hasta parece que es plan con malla, pero cambiemos el formato, seamos igualitarios y demócratas si verdaderamente pugnamos por esa filosofía. Gracias. Muchas gracias, señor Héctor. Bueno, sí, creo que sí, a lo mejor le faltó ver una parte de la presentación, porque justamente, lo que venimos aquí es la Asamblea Informativa, es informarles sobre estas acciones afirmativas, en donde, pues obviamente los partidos políticos están obligados ya a cierto número de candidaturas de personas representantes de los pueblos. Entonces, esa justamente es el tema nodal. Y bueno, para esto también hay varias etapas, ¿no? Ahorita, digamos, estamos en la etapa de las asambleas informativas. Vendrá, como les comentaba, del formato que les decíamos, donde se va a recabar información sobre los pueblos, la integración de estos formatos para nosotros como instituto informar a los partidos políticos sobre la cultura indígena, sus formas internas de gobierno y su autoorganización, y después habrá reuniones también con los partidos políticos. Las reuniones con los partidos políticos van a ser a partir del 25 de noviembre. Esto es para reforzar, esta es parte de las actividades que el instituto va a llevar a cabo para reforzar esta situación. ¿Sí? Son acciones afirmativas, se está trabajando, lo que comentábamos, se está trabajando en esta parte arduamente y bueno, creo que sí, como decía el señor, se ha avanzado, vamos avanzando juntos y volvemos a lo mismo, son las acciones afirmativas que venimos el día de hoy a presentar. Muchas gracias, no sé si alguno del panel quisiera abonar en algo más. El licenciado Roberto Medina. Gracias. Respondiendo y ampliando la respuesta al señor Héctor y al señor Constantino, entendemos sus inquietudes y entendemos la razón de ser de sus preguntas. En este sentido, sí es muy importante que ustedes nos ayuden y se ayuden a ustedes mismos respondiendo más ampliamente todas estas inquietudes en los formatos que les dimos con respecto a esto de que quieren ser más incluidos, quieren mayores espacios de participación y que ya no quieren estar detrás de los partidos, sino más bien que los partidos estén ahí y de una manera auténtica y de una manera incluso ética. Entonces, como lo mencionaba la maestra Paola, la siguiente etapa es que toda esta información que estamos recabando aquí, todos sus puntos de vista, sus opiniones, sus inquietudes, sus inconformidades incluso, se les van a hacer llegar a todos los partidos políticos.
¿ok? Pero entonces ahí ustedes tienen que precisamente levantar su voz y estar ahí presentes. Entonces en este momento lo que es lo conducente, que nos ayuden todas estas puntos de vista, por favor plantéenlos en los formatos que se les hicieron llegar, ¿ok? Y a partir del 25 de noviembre, reitero esta fecha, los partidos políticos ya con esta información procesada, ¿ok? Dejen igual datos de contacto y dejen ahí lo más amplio que puedan. Por ejemplo, yo sé que es muy rápido, pero en una hoja puedan escribir todo esto que nos compartieron, que ya son comunidades originarias, pueblos indígenas originarios, que tienen organizaciones funcionales, ¿okay? Democráticas, que les han dado frutos y resultados, y que a lo mejor los partidos políticos al revés, ellos podrían aprender de la organización que ustedes han llevado a cabo y que les han dado estas buenas prácticas y estos resultados. ¿Okay? Entonces lo conducente ahorita es, por favor, apóyennos, respondan a estos formatos. ¿Okay? Gracias. Gracias, licenciado Roberto. Le daría la palabra al señor Faustino. ¿Le podrían pasar el micrófono al señor Faustino, por favor? San Pedro Mártir, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos cuestionamientos, dos preguntas. Primera, ¿qué va a pasar si algún partido político no presenta una candidatura indígena? Y segunda, ¿quién va a evaluar a la persona que supuestamente diga el partido político que es indígena? ¿Quién los va a confirmar o algo así de los pueblos originarios? Nada más. Bueno, lo que justamente estábamos diciéndoles es que ellos ya están obligados por estos lineamientos, por norma, digamos, por ley, ya tienen la obligación de hacerlo. O sea, no es que no lo vayan a hacer, lo tienen que hacer. En la medida y como lo comentó la maestra Enriqueta, de acuerdo a los cargos, ellos ya están obligados a cierto número de candidaturas, ¿no? Que lo explicó hace rato la maestra Enriqueta. ¿Quién va a evaluar? Pues bueno, volvemos a lo mismo. Es un proceso y en este proceso de registro y demás habrá que comprobar, tendrán que ustedes ingresar estos documentos que se recibirán de buena fe, ¿no? Donde comprueben esta autoadscripción calificada y entonces pasará a que el partido político pues los proponga como candidatos. No sé si alguien más quiera complementar, licenciado Andrés. Sí, el artículo 37 del Código Procesal Electoral de la Ciudad de México establece pues un mecanismo para proteger este derecho y estaríamos señalando al mismo partido pues la negativa a nuestro registro como candidatos con esta calidad de personas indígenas. Si estamos hablando de una candidatura local, nosotros lo que tendríamos que presentar pues es ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Si es una candidatura a nivel nacional, pues entonces estaríamos hablando, dependiendo si es para diputados, pues sería la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí ya depende el cargo de postulación, si es a nivel local o bien es a nivel nacional. Y eso sería respecto para la defensa de nuestros propios derechos. Es un recurso constitucional, sí, porque pues obvio que vamos a tener y vamos a señalar con argumentos por qué sí tenemos la razón y vamos a aportar este tipo de pruebas. Una de ellas pues sería lo que es la propia constancia de autoadscripción y obvio donde nosotros también le estamos presentando como tal la solicitud al partido político porque como yo bien he escuchado, hay entonces ya en unas comunidades que tenemos estructuras, entonces ¿por qué negarnos el derecho? Gracias, licenciado. Por ahí en segunda participación, segunda ronda, el señor Cito, señor Reyes. Solo es una pregunta. ¿Va a haber una convocatoria con sus lineamientos para este proceso? ¿Quieres contestar? Adelante, licenciado Andrés. Pero, perdón, no habría una convocatoria. Bueno, los tiempos y los plazos de registro ya están establecidos también por ley. Y algunos plazos se los comentaba también el licenciado Roberto y eso los pueden consultar también en la página de internet, todo esto, pero digamos eso ya en los procesos electorales ya está definido. Sobre todo, o sea, no se vayan con esa inquietud, porque también lo comentó aquí la maestra Enriqueta, fue reformado el mismo artículo 14 de nuestro Código Electoral y de una u otra forma, pues ahí obliga
a los partidos políticos que tengan que reformar como tal sus estatutos y lo que tengan que hacer, pero para este proceso electoral entonces los propios lineamientos son ya, como dice, nuestra guía, con la cual va a ser nuestro marco normativo. A partir de esto, entonces les comentaba, podemos proteger ya nuestros derechos como personas indígenas. ¿Dónde está el derecho? Pues en el propio lineamiento. ¿Quién lo aprobó? Pues el Consejo General. Entonces, el mismo partido político no puede ir en contra de la misma norma que se está creando. Muchas gracias. En segunda ronda, ¿alguien más? En tercera ronda, no sé si alguien más quiera alguna duda o inquietud sobre el tema que se plantea. ¿No? Ok, pues ya no tenemos preguntas. Consideraríamos que es suficiente la información proporcionada hasta el momento respecto al tema expuesto y volvemos a lo mismo. Toda esta información está disponible en la página de internet www.ism.mx, en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas. Les reitero también que la grabación de la asamblea y el audio también estará ahí todo para cualquier consulta, y que también estamos a su disposición en las 3 direcciones distritales para cualquier orientación. En la entrada también les dimos alguna información para dudas que pudieran tener de dónde pueden contactar oficinas centrales también. Entonces, cualquier duda o cualquier situación que tengan, estamos también a sus órdenes para poder orientarlos. Agradezco al personal que proporciona orientación y asesoría técnica para la realización de esta asamblea, y agradezco a todas las personas asistentes por su participación. Y si no hay más intervenciones, hacer el último punto listado en el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, a las 17:56 de esta misma fecha se da por concluida la Asamblea Comunitaria Informativa, y nuevamente les agradezco a todos su presencia, su asistencia y su interés en estos temas, porque solo con la participación de todos ustedes es que vamos a poder seguir evolucionando en todos los temas de participación ciudadana y democracia. Muchas gracias a todos. Hasta luego, un gusto verlos. Recuerden que los formatos que les comentábamos, si nos los pueden dejar en la puerta o si ya los dejaron, porque son muy importantes, porque justamente esto es lo que les comentábamos, que es la información que se va a pasar a partidos políticos, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante que nos los dejen o nos los hagan llegar lo antes posible. Gracias. Tenemos 48 horas para mandar. Por eso se les está diciendo. Ya nos dije que me decían.